Gustavo, gracias por venir, siempre muy gentil usted en estar presente acá. El gusto es siempre mío, pues, y un cordial saludo a la ciudadanía que nos está escuchando. Si tomamos la calculadora del celular y hacemos un cálculo aritmético, elemental, el incremento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado incidiría, si un almuerzo vale 2.50, tendría que valer ni 2.60, solo 2.57, es decir, no subiría ni 10 centavos. Si hay un comportamiento responsable, no es muy impactante el incremento, pero lo categorizan como regresivo porque genera una espiral de crecimiento de costos, Gustavo. ¿Su criterio? Simplemente como antecedente, conforme habíamos conversado algún momento, pues definitivamente la ley entró en vigencia ya en este mes, pero se empezará a cobrar desde el 1 de abril. Este lunes, Gustavo. Desde este lunes, la ley fue aprobada con el 13%, pero dejó la potestad al presidente de la República para que pueda subir hasta un 15%. El presidente ha expedido el correspondiente decreto ejecutivo y establece para el año 2024, exclusivamente para el año 2024, 15%, es decir, la tasa máxima que podría incrementar. Después veremos, yo dudo que se reduzca y técnicamente inclusive no sería recomendable que se reduzca en el 2025 porque cuando ya los precios suben muy difícilmente vuelven a bajar conforme ya tenemos la experiencia. Desde el punto de vista técnico y doctrinario, efectivamente el impuesto al valor agregado es lo que se conoce como impuesto indirecto, es decir, al consumo, y con carácter regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un consumo, aquí está una pequeña tablita, un consumo de $100, si bien antes pagaba 112, ahora voy a pagar 115, es decir, hay un incremento de $3 de diferencia, de $500, antes pagaba 60, es decir, 560, ahora voy a pagar 75, 575. Y en el caso de $1,000, yo creo que hasta ahí es suficiente. Antes pagábamos 120 de IVA, ahora vamos a pagar 150, es decir, es un incremento de $30. ¿Por qué es regresivo? Cojamos el dato de los $500, que la diferencia es de $15. Los $15 para una persona que gana $500 sí es significativo. Quien menos tiene, y obviamente va a verse afectado por este incremento que obviamente no debe estar ni siquiera en el 3%, porque técnicamente si usted hace una regla de 3, el valor inclusive es menor, y tomando en cuenta que no todos los productos son susceptibles del pago del impuesto al valor agregado. Algunos productos que pagan IVA cero, otros pagarán menos, como los materiales de construcción. Yo asumo que esto, en el peor de los casos, desde el punto de vista técnico, deberá subir alrededor de un 2% en el promedio de inflación anual. Pero, Patricio, el tema de la economía es un sistema, digamos, y las cosas no pueden verse aisladamente, porque si tomamos como referencia lo que ya pasó en la época del terremoto de las provincias de Manabí y las Esmeraldas, donde ya hubo un incremento, sucede que el índice inflacionario del año no subió. ¿No subió? No subió. Inclusive se mantuvo hacia la baja. ¿Por qué? Porque se contrae la demanda. Es decir, hay menor consumo, y esto hace que los precios tiendan a bajar. Entonces, depende mucho de la situación que se presente, es decir, los resultados definitivos del impacto que puede tener el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15, solamente lo veremos en diciembre, cuando ya contabilicemos el índice inflacionario del año. No obstante, yo creo que en lo inmediato va a producir un incremento generalizado de los precios. Por especulación, economista. Exactamente, o no tengan IVA,
por la especulación que se produce en torno a eso y por la época en la que se produce el incremento, que es una época de alta demanda de productos. Por la elasticidad del precio y la demanda, ¿no? Sí, y además por el tema de Semana Santa, el consumo de granos, etcétera. Entonces hace que se pueda distorsionar, pero luego obviamente el mercado se encarga ya de eliminar los efectos de la especulación y podríamos, digamos, en unos 60, 90 días ver qué impacto realmente ha tenido. Es una medida que ya la hemos cuestionado desde el punto de vista de que si bien es necesario que el país logre mejorar sus finanzas públicas, es decir, optimice el manejo de sus finanzas públicas, no obstante, si no hay otras decisiones de carácter estructural que tiendan a reducir el gasto público, yo decía, será más recursos para un barril sin fondo, para un saco roto, que a la larga quien se va a perjudicar es el consumidor. Correcto, correcto. El lunes entra en vigencia, está por llegar la intendenta. ¿Sería importante un control de precios, Gustavo? ¿Considera una estrategia válida para proteger a los ciudadanos? Porque como reflexionamos usted, y yo también al inicio lo hice, no se justifica un incremento desproporcionado. El marco legal ecuatoriano no permite el control de precios. Ya, por el libre mercado. Por el libre mercado. Ahí hay un hilo muy fino entre entender si es un control de precios o si es un control a la especulación realmente. Y es un control a la especulación. Sí, podría haber un control a la especulación. Que puede en determinado momento asumirse como que es un control de precios. Pero en sentido estricto no es un control de precios. No sé qué criterio legal tenga la intendenta, pero en todo caso se puede hacer mucho porque obviamente en estas circunstancias siempre hay tendencia a la especulación, es decir, al acaparamiento, precisamente para poder manipular los precios indebidamente en el mercado. Las empresas del Ecuador que graban, que son agentes de retención del IVA, porque no es que el dueño de la empresa X es el que acumula el incremento del IVA, no. Yo siempre utilizo una frase, se lo trataba de explicar a una nieta mía, ya le digo, mira, el dueño de la empresa solo da teniendo el dinero, lo da teniendo, es agente de retención y luego lo paga el Estado ecuatoriano. ¿Estarán listas las empresas ya para asumir este cambio el día lunes? Se necesita ajustes de facturas que ya deben estar emitidas y ahí consta el 12%. Me imagino que el gobierno preveyó alguna acción en este sentido. Bueno, yo creo que ya esta ley estaba anunciada desde hace unos 2 meses y entiendo que el Servicio de Rentas Internas ya ha realizado la coordinación respectiva. Yo veo mucha eficiencia, y le voy a decir sincero, en el Servicio de Rentas Internas. Considero que de las entidades del sector público es, por no decir, la más eficiente, y inmediatamente se anticipa a las circunstancias que se van a presentar y con seguridad yo creo que por ese lado pues las regulaciones están claras. El consejo que se les puede dar a los consumidores es de que no se dejen estafar, porque obviamente el incremento es mínimo y que comparen los precios, porque inclusive, como usted sabe, estamos en una economía de libre mercado. Muchas empresas inclusive, con tal de competir en buenas condiciones, asumen estos costos, es decir, el impacto no debería ser mayor, no obstante, en un inicio, por el tema especulativo, el tema derivado del efecto de anunciarse que se va a incrementar los impuestos, va a producir una elevación temporal del nivel inflacionario, pero yo creo que esto se corrige. Esto de temporal también es importante. Daniel Noboa puede decir, nuevamente volvemos al 12%, cualquier momento, así está establecida la... Sí, en el decreto ejecutivo dice que lo fija ya para el año 2024, eso no quiere decir que no pueda expedir un decreto ejecutivo que diga que no es necesario, que lo baja. Pero inclusive como vaya la campaña también, Gustavo. Dependiendo. Ahora, yo no recomiendo, desde el punto de vista técnico,
que cuando ya se incrementa el impuesto de valor agregado, se lo reduzca, porque el único perjudicado es el Estado. Porque no es que el mercado responde así tan automáticamente, es decir, bueno, yo incremento el IVA en 3%, todo se va a elevar en un 3%. Claro. O reduzco yo un punto y ya todo va a bajar un punto. No, muy difícilmente claro, los que productos baje, cuando ya suben así es. vuelven a bajar. Entonces el único perjudicado es el Estado, porque deja de percibir un valor que ya está siendo una fuente importante para el financiamiento del gasto público, y obviamente pues esto no es procedente. Más bien lo que debe hacer el gobierno, repito, es tomar medidas adicionales por el lado del gasto, y obviamente también tomar en cuenta el tema, y yo voy a ser reiterativo en eso, del tema de la necesaria focalización del subsidio a los combustibles. Perfecto, eso sería otro tema, ¿no? Si bien obviamente es una medida que puede traer consecuencias, el señor presidente está en campaña, pero es necesario si se actúa con responsabilidad. Así es. La regla de 3 que nos recomienda Gustavo es importantísima. Si usted llena el tanque de combustible de su vehículo, de su automotor, con 10 galones, se va a incrementar en 60 centavos desde el día lunes. Si llena con 5, se va a incrementar, si pone 5 galones, se va a incrementar 30 centavos. Esa es la proporcionalidad del incremento de los 3 puntos. Así mismo, ¿Sí? así, para no complicarnos, es decir, ese es un valor que realmente no es significativo, pero es importante. Y asimismo va a tener un impacto mayor en ciertos sectores de la población. Gustavo, siempre es grato recibirlo.